Dios le bendiga a cada uno de los estudiantes de la Escuela de Formación Ministerial Logos. Mi nombre es Joel Rivera y seré su maestro en esta pequeña lección sobre el pecado y qué es el pecado. Vamos a ver, ¿de qué se trata el pecado? Permítame un momento. Como introducción, pecar es algo que desagrada a Dios. Toda persona nacida en él, en el mundo, es un pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente pecaría, porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora con la cual nace. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios. Lo que está diciendo nuestro material de trabajo en este pequeño párrafo está hablando de algo que se conoce como la naturaleza pecaminosa. Y sé que al principio esto del niño puede parecer un poquito confuso, pero lo que está diciendo aquí el autor es que el niño, aunque aún todavía no ha pecado, nace con esa naturaleza pecaminosa, recordando y tomando en cuenta que todos somos hijos de Adán. Y de Adán estamos nosotros heredando esa naturaleza pecaminosa. Ahora, los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismo. Está determinado a agradecerse a sí mismo y a tener sus deseos cumplidos. La esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos cuando actuamos con naturalidad. Como resultado de la naturaleza egoísta con la cual nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. Permítanme eliminar esto. Está. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que a Él ha creado de la gloria que Él pretende para ellos. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están enajenados de Él, no le conocen, tampoco pueden disfrutar de comunión con Él. Desde el nacimiento, cada uno está separado de Dios. Si eso no fuera así, todo el hombre, mujer y niño conocería a Dios de forma natural. Por supuesto, esto no es así. Para conocer a Dios y para llegar a tener una relación natural con Dios, necesitamos a el Señor Jesucristo. Permítanme un momento. Okay. Algunas consecuencias del pecado. En primer lugar, y de las cosas más importantes, el pecado entristece a Dios. El pecado daña nuestra relación con Dios. Esa es de las primeras consecuencias de las cosas que debemos de hacer notar. En segundo lugar, el pecado trae culpabilidad, tomando en cuenta siempre que tenemos una conciencia sana, ya que hay casos, y esto es comúnmente con las personas que no tienen una relación con Dios, en que el pecado no les trae culpabilidad porque tienen una conciencia cauterizada. En este caso, las personas que tenemos una relación con el Señor, el haber pecado nos trae cierta culpabilidad, y esa es una de las consecuencias del pecado. Otra de las consecuencias del pecado es que trae separación de Dios, trae juicio y castigo eterno. El pecado esclaviza, no es algo que nosotros tomamos cuando queremos, sino que el pecado tiene cierto poder y cierta influencia que esclaviza la voluntad de los hombres. Causa ceguera espiritual, y esta es una de las cosas que debemos de meditar mucho cuando estamos predicando el evangelio, cuando estamos tratando con gente inconversa. A veces nos ponemos a pensar por qué esa persona no entiende el evangelio, por qué esa persona no ve la luz. Bueno, precisamente porque el pecado está en la vida de ellos y tienen esta ceguera espiritual. Pablo es un buen ejemplo de alguien que tiene una ceguera espiritual. Usted ya conoce la historia de él. El pecado, una de las consecuencias del pecado es la causa de una muerte espiritual. Trae falta de esperanza, corrompe y condena. Hay algunas palabras bíblicas que son utilizadas para referirse al pecado. No solamente hay una palabra, son varias, y aquí tengo una lista tanto de términos en hebreo como términos en griego, y vamos a leerlo un poquito aquí en la izquierda. La Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal de la separación y enajenamiento del hombre a Dios. Las palabras utilizadas pueden ser clasificadas con 4 secciones principales.
La primera, el pecado es considerado como una desviación de una norma o pauta. Hatab, que es el término de acá, de pecado, es el término más utilizado en el Antiguo Testamento, significa no acertar o equivocarse. Avon significa torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. Esa es la segunda palabra más utilizada en el Antiguo Testamento. Luego tenemos otra palabra que es conocida como shagá, que significa extraviarse o errar. Otra palabra, pero este ya es una palabra griega, es parabasis, que significa también desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar los límites. Hamartía, que es la palabra griega de acá, la que se usa más en el Nuevo Testamento, y generalmente en los diccionarios, en los estudios bíblicos, usted va a ver que la gente va a decir hamartía. Hamartía es la palabra griega que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Ahora, ¿qué significa hamartía? Hamartía es pues, no acertar. Otra palabra griega es paraptomas, que significa allanar, dar un paso en falso en lugar de uno verdadero o caerse del camino. Este paractoma es esta palabra de acá. Está acá. Como podemos ver, quizás paractoma no es una palabra tan utilizada como hamartía. Otra palabra que también es utilizada es amartanón. Amartanón. Ahora, ¿cuál es la cuestión con estos términos griegos? ¿Y cuál es la importancia de conocer estos términos tanto en griego como en hebreo? Es que cada una de estas palabras nos está dando a entender algo sobre el pecado. La primera división dice que es una división, una desviación de una norma o pauta. O sea, el pecado, cuando la Biblia se refiere al pecado con estas palabras, está refiriendo que el pecado está desviando al individuo de un camino. Obviamente que en este caso sería el camino de santidad, el camino de una relación con el Señor y todos estos ejemplos. Entonces, podemos entender al pecado, en principio, como desviarse de aquello que Dios nos da. Eso fue en el Génesis. Dios le da ciertas instrucciones al hombre, puedes hacer todo esto, puedes trabajar, aquí tienes una pareja, pero hay una cosa que no puedes hacer. No puedes comer del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento. Entonces, Adán y Eva comen del árbol, entonces ya se salen y se extravían de lo que Dios les había dicho que bueno, no debían de hacer. Palabras que describen un estado. Esta dice, ese es un estado fijo en que los hombres están atrapados. Rasha, a menudo traducido como malo o impío. Ashan es otra palabra hebrea para referirse a ofender o ser culpable, usada por una ofrenda por culpa. La rebelión deliberada también es otra palabra que se utiliza, es persha. Persha significa amenazar con Dios con el puño. Anomia en el Nuevo Testamento es desorden o rebelión, es decir, estar en contra de Dios. Dice que este es un estado en el que la gente siente que puede arreglárselas sin Dios, es decir, un orgullo. La gente declara su independencia de Dios, están en rebelión contra Dios. Acciones o actitudes intrincadas. Una palabra hebrea que se utiliza para este tipo de descripción sobre el pecado es mará, que significa ser contencioso, revoltoso, terco. Otra palabra hebrea es marak, que significa rebelarse. Otra palabra hebrea es radá, que significa ser pernicioso o malo, es decir, es un acto específico de maldad. Nótese, la idea misma del pecado lleva consigo la realidad de algo que ha sido perdido, desviado, roto. Nos aneja o nos separa de un Dios amoroso, causa problemas entre los hombres y por último desbarata al hombre en sí mismo. Es decir, el pecado te destruye. Bien. Ahora, ¿cómo responde la Biblia a el pecado? ¿Qué es? Ya entendemos qué significa el pecado. Ahora la cuestión es, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Cómo deberíamos de tratar el pecado? Bueno, la Biblia dice, todo el mundo es responsable de su propio pecado. Eso nos dice Romanos 14:2. Todos hemos pecado y hemos preferido el egoísmo a amar a Dios ante todo. Dios quiere que nos alejemos del pecado y vivamos. El hombre escogió pecar contra el deseo de Dios. Dios conocía las consecuencias de aquella decisión
pero él dio al hombre el derecho de escoger. Hoy en día todavía tenemos una elección. O bien permanecer en nuestro pecado y por tanto continuar en nuestra separación de Dios, o bien aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Jesús sacrificó su vida para que todos podamos ser salvos de la culpabilidad, las consecuencias y el poder del pecado. Dios no puede tener una relación con una persona que haya pecado, aunque sea solo una vez, porque el Santo ha proveído un camino para que nuestro pecado sea aniquilado y quitado. Si tomamos este camino, entonces Dios puede venir y volver a tener una relación con nosotros. Esto es para lo que nosotros, como seres humanos, fuimos creados. Es por lo que nosotros, por lo que nuestros corazones se sienten vacíos cuando no tenemos una relación con el único Dios verdadero. Y aquí hay un principio, y es algo muy interesante que me llama la atención, lo quiero subrayar. Permítanme un momento. Ok, la amarillo. Ok, dice el autor que esto es para lo que nosotros fuimos creados. Para esto fuimos creados. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios. Y dice el autor que es por eso que nuestros corazones se sienten vacíos cuando no tenemos una relación con el único Dios verdadero. Entonces, nos damos cuenta de algo, que el hombre sin una relación con Dios se siente vacío. El hombre sin una relación con Dios toma caminos que al final lamentablemente son caminos que llevan a la muerte. Dice, sigamos leyendo, Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su voluntad para nosotros y por amor a Él, ser preparados para realizar el propósito que tiene para nosotros. Quiere que seamos parte de su reino y que nos convirtamos en hijos suyos. Primero, nuestros pecados deben de ser perdonados, que yo supongo que la mayoría de los que van a ver esta clase ya han sido redimidos por la sangre del Cordero. Segundo, la naturaleza pecaminosa en la cual nacimos debe de ser matada y debemos nacer de nuevo. Esto quiere decir que nuestra vida está en continua negación a la naturaleza pecaminosa que aún tenemos. Esa naturaleza pecaminosa va a desaparecer hasta el día del arrebatamiento, en el cual nuestros cuerpos van a ser, como dice el apóstol Pablo, libres de corrupción. Entonces tendremos una naturaleza nueva y podremos conocer a Dios y disfrutar de una comunión con Él. Bien. Preguntas y puntos de meditación. Número 1. No acertar es una buena definición de la palabra pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces las personas dicen, esto es pecado, no, pero aquello es pecado. No voy a entrar en cosas específicas, no, pero aquello es pecado, no, pero esto es pecado, no. Y el problema es que a veces se llama pecado de cosas que no tienen nada que ver con el pecado. Y a veces se llama pecado de cosas que sí son pecado. Entonces, para una definición correcta, vamos a definir como pecado como todo aquello que no es correcto delante de Dios, ya sea en mi vida personal o en mis relaciones personales. Número 2. ¿Cuál es la consecuencia universal del pecado? Estas son preguntas que usted puede pensar. En Isaías 59, del 1 al 2, usted puede leer la cita. No tengo la cita acá abierta en la computadora, pero lo voy a responder acá. Una de las consecuencias universales del pecado es que el pecado se ha extendido por toda la humanidad hasta la creación. Es decir, el pecado tiene una extensión total en nuestro mundo. Por eso nosotros vemos en los evangelios que Jesús habla y viene a salvar el mundo, a salvar a las personas que están en el mundo, porque así como el pecado del primer hombre extendió a toda la humanidad, si la salvación quiere que Dios se extienda a todos los hombres. Número 3. ¿Por qué dio Dios al hombre libre albedrío si sabía que el hombre pecaría y por tanto estaría separado de él? Quiero darle un minutito para que usted piense eso. Y esta es una pregunta que a veces la gente nueva en la fe se hace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que el hombre comiera del árbol de la ciencia si él ya sabía todo? Vean, Dios es omnisciente. La omnisciencia es un término teológico que significa que Dios lo sabe todo. Entonces, Dios en su presciencia
Él ya sabía que el hombre iba a fallar, que iba a pecar, él ya lo sabía, pero no era su plan. No es que Dios lo había predestinado, Dios lo había prediseñado y que Adán es un títere que está haciendo lo que Dios había dictado en el destino eterno. No. Dios ya sabía quiénes iban a fallar. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios le da al hombre la libertad de poder escogerlo a él o escoger su propia voluntad. ¿Entiendes? Entonces, esto tiene que ver mucho con los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es amor y es, es un poquito contradicente que pensar que Dios ha diseñado toda la historia humana a tal punto que Él sea el responsable del pecado. Dios ha dado libre albedrío al hombre para que el hombre pueda tomar la decisión, ya sea de recibirle o de rechazarle. Número 4. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Bueno, ya sabemos la historia, fue expulsado del Edén y fue separado de Dios. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán para el resto de la humanidad? Que son los hijos de Adán. Obviamente nosotros venimos a heredar esa naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Por qué es la culpabilidad? Bueno, esta es una pregunta que parece que no fue bien escrita, pero a lo que se refiere esta pregunta es, ¿por qué nosotros heredamos cierta culpa de Adán? Bueno, Adán, aparte de ser el primer hombre, el representante de la humanidad, era el gobernador, administrador de la humanidad y de todo lo creado. Por eso cuando Adán peca, cuando Adán falla, la tierra recibe parte de la maldición precisamente por eso. Porque Adán como representante de la humanidad viene a afectar todo lo creado. Por eso Cristo, como el nuevo Adán, viene a traer esa restauración. Resumen y aplicación. Toda la gente nace con la naturaleza pecaminosa. No hay nadie que sea perfecto, que no nazca con esa naturaleza. Número 2, como humano, nuestra predisposición natural es hacia las cosas que desagradan a Dios. O sea, es normal, es lo humano. Siempre el ser humano quiere ir a aquello que no agrada a Dios, quiere inclinarse al pecado. Y hay algunas personas que piensan que hay algo mal en mí, que Dios no me ama, que Dios está conmigo, porque no es que todo el tiempo vamos a sentir pasión, amor por el Señor, no, como seres humanos, esta naturaleza caída va a estar siempre queriendo llevarnos por el pecado. Todo el mundo es responsable y tendrá que rendir cuentas por sus propios pecados. Dios el Padre mandó a Jesús para llevar nuestro pecado en sí mismo, o sea, tomar nuestro lugar. Para valernos de la obra de Jesús necesitamos pedir a Dios que nos perdone por todo lo que hemos hecho que le desagrada y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La única solución al pecado es Jesús. Y si usted es en Cristo y ha fallado y ha cometido un pecado, X o Y sea cual tipo de pecado sea, vaya a Jesús. Hay alguien que no tiene a Cristo, vaya a Jesús. Y la solución está solamente en Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Esta ha sido una pequeña clase sobre lo que significa el pecado. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta referente al pecado, le voy a dejar mi correo electrónico acá, aquí abajo en una esquina, para que usted pueda mandar un mensaje y yo poder aclarar quizás cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Dios le bendiga.